Bueno, ya estamos de regreso nuevamente junto a ustedes en este programa especial COVID-19 de Polar Comunicaciones. Y ahora me encuentro también conectada junto a otro funcionario de la Subdirección de Atención Primaria de Salud, don Rodrigo Manrique, a quien le doy la bienvenida. Un gusto saludarte, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Hola. Bueno, yo sé de que ustedes han tenido un arduo trabajo y que la verdad las horas de descanso se han reducido considerablemente justamente por este espíritu de servicio público y de tratar de detener un poco esta pandemia, cosa que no ha dado mucho resultado porque los avances de este virus son aceleradísimos. Entonces, mi pregunta, Rodrigo, es, como ustedes evalúan en forma permanente la situación, ¿qué es lo que está todavía fallando que no hemos podido detener esta pandemia? Bueno, yo creo que hoy en día, si bien se han tomado las medidas necesarias, yo creo que hay que pelear un poquito la responsabilidad de la población, ¿cierto? Mantenerse en sus casas, ¿cierto? Tomar las medidas necesarias de prevención, sobre todo lo que es el lavado de manos, evitar el contacto directo con los adultos mayores. En sí, hoy en día, el gran número de casos que se encuentran confirmados en Chile son adultos jóvenes, entre 30 a 40 años, por lo tanto son un grupo que quizás sigue trabajando, quizás sigue circulando, sigue utilizando los medios de transporte, y por lo tanto son un grupo de vectores, digamos, dentro de los que están aumentando, digamos, la tasa de contagio a nivel nacional. Eso es importante también. Hoy en día los números de adultos mayores que están infectados son los menos, pero eso es basado está relacionado, digamos, a los vectores que son los adultos jóvenes que están con mayor casos confirmados hasta el día de hoy. Sí, pues sí, eso es lo que estábamos viendo y justamente se hablaba de que esta pandemia, los grupos etarios de alto riesgo eran los adultos mayores y los niños más pequeños, pero da la casualidad que las personas que más se han contagiado han sido justamente personas jóvenes, entre 20 a 40 y tantos años. Ahora, a lo mejor piensan ustedes cuando evalúan este accionar que están desarrollando y que no ha dejado de ser efectivo, lógico, pero debe a lo mejor tomarse mucho más precauciones, ¿crees tú? Yo creo que en este instancia se están tomando las medidas necesarias. Obviamente hay que, como les decía, apelar a la responsabilidad, digamos, de la población, de mantenerse en sus casas, de evitar la circulación, de mantener una distancia social mayor a 1 metro, evitar el contacto con personas que han estado en contacto con algún paciente confirmado. En el fondo es tratar de evitar lo máximo posible el contacto directo para poder evitar el número, o poder evitar el aumento del número de contagios. Pero el base son como las medidas preventivas que hay que respetar para poder limitar la cantidad de contagios y aplanar un poco la curva de los contagios hoy en día, que va en aumento exponencial. Claro, o sea que lo que se establece es que el usuario, el común, el poblador, no está respetando todas estas medidas preventivas de que se han dado a través de los organismos pertinentes, y por esa razón también viene todo este avance de la pandemia. Pero de repente también mira, el ser humano es un tanto complejo y le cuesta cómo atender o asumir el compromiso y la responsabilidad, claro, o ver a lo mejor la gravedad que tiene hoy en día la propagación de este virus, que ha matado a mucha gente en otras partes del mundo. Así como ocurre en España, que en forma permanente, día a día, están muriendo una cantidad pero sorprendente de personas, y todo lo que eso conlleva, porque a lo mejor es verdad que han habido
porque hay muertes, pero hay que pensar también qué pasa después de cuando la persona ya fallece y los familiares no pueden ni siquiera hacer una cristiana sepultura, no pueden hacer toda esta ceremonia o toda esta cosa que se realiza con el ser querido en los últimos momentos que lo tenemos al lado. Entonces la gente tiene que tomar conciencia, pero cuando no toma conciencia, ¿no se pueden tomar otras medidas más drásticas? En este caso sí, yo creo que de poco a poco están avanzando en medidas un poquito más drásticas, en este caso decretar cuarentena a algunas comunas, por este caso a nivel regional, Puerto Williams, que ha tenido algún número de casos, y para poder aislar a la población la entrada y salida, ¿cierto? Se han establecido barreras sanitarias y también decretar una cuarentena permanente. Esta sería una medida extrema. Claro. Rodrigo, a mí me ha llamado mucho la atención de que la gente que ha fallecido en otros lugares, generalmente gente de servicios de salud, médicos, enfermeras. Entonces, mi pregunta es, se supone que este grupo también que está en riesgo y en contacto permanente con personas infectadas, se supone que están tomando las medidas preventivas. Y entonces, ¿por qué razón, si toman las medidas preventivas, si saben a qué se exponen, saben cómo tratarlo, por qué razón entonces son ellos los que han resultado más deteriorados? En este caso es muy difícil dentro del personal de la salud que está en contacto directo con las personas poder evitar un posible contagio. O sea, estamos hoy en día, se utilizan los elementos de protección personal en la atención en salud y las medidas de precaución estándar para poder evitar este tipo de casos, pero ante el gran aumento de la alta demanda, ¿cierto?, de personas, de repente se incurren en algún tipo de error no sé, en tan solo quitar un elemento de protección personal, por ejemplo, sacarse una bata o sacarse una mascarilla. Hay que pensar también que el personal de salud puede estar, pongamos el caso de Italia, puede estar estresado, digamos, entonces puede actuar de alguna manera y también cometer errores como cualquier ciudadano común y corriente. Entonces, las medidas en sí se toman para que el personal de salud no presente ningún tipo de contagio, pero lamentablemente es como dicen, la primera línea de que estaba bajo riesgo, digamos, ante esta pandemia. Claro. Y también existen entonces las fallas humanas. Claro, obviamente. No tener los cuidados necesarios cuando tienen que, se utilizan los guantes son desechables, hay que tirarlos en un lugar adecuado, lo mismo las mascarillas, ¿cierto? Claro. Para evitar de que esto se siga, a lo mejor dilatándose hacia otros lados. Pero bueno, la verdad es que es muy preocupante lo que nos está ocurriendo, pero también es preocupante, Rodrigo, también proteger un poco la salud mental y emocional de los grupos de riesgo, en especial de los adultos mayores que viven solos y que no tienen acceso a ninguna red social ni a internet. ¿Qué crees tú? Claro. ¿Qué medidas se están pensando en tomar con ellos? ¿Cómo poderlos apoyar? Porque la gente con mucha facilidad puede caer en depresión, angustia. Acuérdate, claro, que estamos usando en todo momento esto. Claro, yo sé que en estos casos en la atención primaria se mantienen algunas prestaciones que se están dando en el centro de salud, en los cuales se mantiene un triaje, digamos, una selección de los pacientes que pueden requerir algún tipo de atención por salud mental, sobre todo en estos casos de mucha ansiedad, de depresión, ante algunas situaciones. Pero sí se está realizando dentro de la atención primaria la prestación para poder atender a estos pacientes que tienen algún problema de salud mental. Ahora, para los pacientes que están en domicilio, o que mantienen algún grado de dependencia, que no tienen una red familiar, entiendo que también se realizan algunas visitas domiciliarias por parte de la atención primaria, por lo tanto estarían cubiertos, a no ser que no encontremos a ese paciente o no llegue la demanda, digamos, por parte de esa red, o que no esté inscrito en un CESPAM, que es muy probable, de repente suele pasar que algún adulto mayor viva solo y no está inscrito en algún CESPAM o no tenga ninguna patología que no requiera atención, por lo tanto son pacientes que
en este caso no estarían dentro de la atención porque no figuran dentro de la nómina del sector del CESFAM. Claro, claro. Oye, Rodrigo, porque el tiempo tú sabes que va pasando rápidamente y estos espacios comunicacionales de repente son como un tanto breves. ¿Qué consejo, qué le dirías tú, qué indicación le darías a la población que te está escuchando hoy en día, donde están adultos mayores, donde hay jóvenes, donde hay niños, y que a través de este medio comunicacional que llega a muchos lugares también aislados de nuestra región? ¿Qué le podrías decir tú como funcionario de la salud a las personas en general? ¿Qué mensaje le podrías dar? En este sentido, lo que está ocurriendo actualmente, yo creo que es una alerta para todos. Yo creo que hay que pensar no solamente en la salud personal, sino que en la salud de todos, porque bajo ciertas irresponsabilidades o malas decisiones que una pueda tomar, puede contagiar a alguna persona. Por lo tanto, hay que tener en claro cuáles son las medidas preventivas para poder disminuir el porcentaje de contagio, que en este caso vendría siendo en una primera instancia, lo cual se ha mencionado todos los días, y mantener un distanciamiento social, evitar la circulación o las aglomeraciones. Como te decía anteriormente, la mayor cantidad de casos hoy en día contagiados en Chile son población adulto joven, entonces población que circula, ¿cierto?, por diferentes lados, que se mantiene laboralmente activa. Por lo tanto hay que mantener una distancia, ¿cierto?, con ojalá nuestros adultos mayores, que son el grupo más vulnerable, que gracias a Dios hoy en día no es el grupo etario más afectado, porque quizás estuviésemos hablando de otro tipo de situación. Pero eso más que nada, mantener una distancia social, lavarse bien las manos continuamente, a través evitar el contacto directo con las personas, realizar un saludo verbal y no de la mano o con beso en la cara, ¿cierto? Realizar desinfecciones de las áreas comunes que se comparten, ya que son como a través de los vómites donde se contacta o donde se contagian más las personas a través del contacto con las manos, ¿cierto? Que después esas manos pueden ir a la cara a través de la mucosa, de la boca, la nariz, los ojos, que son las partes las puertas de entrada, digamos, del virus que se han descrito hasta el día de hoy, que es lo más frecuente. Ya, sí, cosas que se están diciendo en forma permanente, pero ¿no sería bueno también a lo mejor solicitar un poco un llamado a la conciencia a todos aquellos empresarios que tienen a su gente trabajando, que a lo mejor puedan hacer turnos éticos, que puedan, no sé, pues gestionar una alternativa distinta para poder también evitar que esta gente tenga que salir a trabajar? Sí, claro, obviamente en estos días el empresario o el trabajador independiente, el privado, sufren económicamente, digamos, pero hay que hacer un llamado, digamos, a la conciencia y a tratar de evitar el desplazamiento de los trabajadores, sobre todo quienes trabajan en situaciones, en espacios más cerrados, donde hay un contacto estrecho, donde se puede aumentar la tasa de contagio, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Ojalá que existe la posibilidad de poder hacer rotación de turnos, ¿cierto?, evitar aglomeración dentro de la sala de trabajo, hacerlo a través de grupos pequeños por día, aplicar el teletrabajo que hoy día de hecho ayer se firmó la ley, digamos, del teletrabajo, por lo tanto es una buena propuesta, los turnos rotativos, para poder disminuir el contacto directo entre los trabajadores. Sí, eso es importante, lo del teletrabajo. Y claro, yo siento que también el trabajador independiente que tiene que ganarse sustento día a día para claro, alimentar a la familia, es difícil mantenerlo a lo mejor aislado o en cuarentena, pero no es menos cierto que también las autoridades gubernamentales tienen que de alguna manera atender esa situación, porque si 1, 2 o 3 de ellos se infecta, ya eso implica que a lo menos 10, 15 más van a estar también con la misma situación. O quizás confirmados, ¿sí? Claro, entonces sí, a lo mejor falta un poquito de que la autoridad empiece a pensar más profundamente en qué hacer con todas aquellas personas que son trabajadoras independientes, como para que se puedan quedar en la casa y puedan
sobrevivir a esta situación de alto riesgo. Claro. ¿No crees tú que sería bueno de repente ir como manejando esa situación también? Sí, yo creo que se está manejando en algún sentido, pero se está tratando de evitar que las decisiones que se toman sean tan apresuradas y tan extremistas, digamos, que pueda afectar a algunos sectores del país económicamente, sobre todo a los independientes. Yo creo que va un poquito más enfocado en eso y quizás centrar un poco en los aportes y el apoyo que ha entregado el gobierno a través de recursos, ¿cierto?, para los trabajadores o empresas privadas independientes que han sentido los estragos, digamos, de la pandemia. Sí, yo creo que eso está todavía al debe con la gente, de verdad. Creo que todavía falta publicitar un poco más de los beneficios, de los apoyos, de los aportes que puede hacer el gobierno para poder solventar las necesidades de esta gente de clase media, porque yo te hablo del común de la gente de clase media, que son los que siempre están sufriendo más con cualquiera de estas situaciones problemáticas de la vida. Claro. Entonces, es bueno también que en esas mesas de conversación se piense en ello y se busquen alternativas de solución. Porque sí, yo me imagino que se están buscando alternativas a través del Ministerio del Trabajo también, pero obviamente esas decisiones no son por parte del área de salud o el Ministerio de Salud, sino en conjunto obviamente con el Ministerio de Trabajo, que eso es como lo más idóneo, digamos, para responder esas preguntas. Sí. Sí, yo tengo claro eso, pero como hay una mesa de trabajo, yo también creo que esa mesa de trabajo baja a los distintos sus áreas para hacer consultas, porque quien tiene el mayor contacto de las necesidades de la gente justamente son las personas que están directamente vinculadas con la población. Entonces tú no puedes trabajar desde una cúspide, claro, de una manera independiente sin preguntar a la población. Sí, claro. Disculpa, no te oí. No, le encuentro razón. Siempre hay que intentar de levantar la información a través de las distintas, no sé, me imagino, juntas vecinales, juntas comunitarias, ¿cierto? Que es quienes absorben la mayor cantidad de información por parte de los grupos. Entonces, es una buena fuente de información para poder tener un piso, ¿cierto?, para poder comenzar a trabajar y tomar decisiones correctas y aceptadas que puedan ir directo a beneficio de la población. Exacto. Oye, Rodrigo, mira, al final de este programa, yo tengo que agradecer tu buena disposición, la gentileza que has tenido de poder dar esta entrevista, de poder nuevamente insistir en la población, la toma de conciencia y el compromiso responsable frente a este problema. Y bueno, desearte que todo vaya saliendo bien y que ustedes también agradecerte a ti y a toda la gente que te acompaña por el tiempo que le están dedicando a este trabajo social. No, muchas gracias por la invitación. Y cuando necesiten obviamente mayor información, no duden en contactar y estamos dispuestos para... Rodrigo, encantada de poder conversar contigo entonces. Igualmente. Y bueno, suerte, cuídate, porque ustedes siempre están muy expuestos. Ya, ahí nos estamos en otro momento comunicando. Hasta luego. Ha sido esa la entrevista a Rodrigo Márquez, que es funcionario de la Subdirección de Atención Primaria y con quien hemos tenido el gusto de compartir un poco la